Bueno, buenas noches para todos. Primera parte va a ser las consideraciones desde el punto de vista del rescate. Quiero enfocarme primero a cómo es que llegamos nosotros, qué es lo que primero tenemos que empezar a ver en el momento de la escena del rescate que nos va a servir en un momento determinado para después, con las consideraciones médicas que el doctor Alejandro nos va a decir, determinemos qué tan importante es o no es, o que la colocación de algún collar cervical o algún elemento que nos ayude a restringir los movimientos vertebrales. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar mucho de la parte de rescate como tal. Lo primero que tenemos que empezar a analizar es la cinemática del impacto. Cuando nosotros llegamos a una escena como rescatistas, tanto si somos de atención prehospitalaria como si somos los técnicos, como si es el mando, tenemos que mirar muy bien y hacer un análisis de esa cinemática del impacto. ¿Qué es, qué es lo que pasó ahí? Entonces tenemos que hacer un análisis de los vehículos desde el punto de vista, primero, si son vehículos tipo familiar, si son buses, si son camiones, si son nuevos, si es una motocicleta. Todas estas cosas nos van a servir. ¿Por qué? Porque en un momento determinado van a determinar qué tenemos que hacer y cómo podemos usar las herramientas o si las herramientas que nosotros tenemos de rescate nos van a servir para de pronto generar los espacios necesarios y poder sacar a esa persona lo mejor posible. Y empezamos a ver la parte de los vehículos, pero también es importante que a veces se nos pasa porque nos enfocamos mucho en una visión inicial de túnel sobre los pacientes y es las huellas en el pavimento. Es muy importante nosotros mirar si hay frenados, si hay derrames, si hay objetos en el pavimento, todas estas cosas que también nos puedan indicar si ese vehículo dio vueltas o no. El tipo del impacto, ¿dónde está el impacto principal? Como ven en la foto superior, tenemos un impacto totalmente frontal, pero en el donde con eso, ahorita más adelante, vamos a ver qué tipo de lesiones podríamos empezar a pensar que podrían tener esos ocupantes. Si es un trasero, si es un lateral, la energía que pudo haberse descargado en ese impacto, la severidad. Miremos, por ejemplo, que estas dos fotos son vehículos relativamente nuevos, pueden ser vehículos de unos 8 o 10 años máximo de antigüedad y son vehículos que son reforzados, que sus postes B son muy reforzados y miren la cantidad de formación que tiene, lo cual nos va a decir que hay una alta energía y un alto impacto ahí, un impacto bastante alto. Y la posición final es muy importante. En el vehículo de abajo, que lo podemos encontrar de pronto en sus cuatro ruedas, pero posiblemente ese vehículo giró muchas veces. Eh, tuvo giros o tuvo vuelcos, dos o tres vuelcos y finalmente quedó en esa posición. Entonces, a pesar de que lo veamos en sus cuatro ruedas, no necesariamente el vehículo quedó así. Por eso también es importante las huellas en el pavimento. Si dio un vuelco sobre el techo, van a quedar rastrillones en el techo, en el pavimento. Si es giro, va a tener marcas de los neumáticos en giros en el pavimento. Entonces, todo esto es importante que lo analicemos muy rápidamente en nuestra primera llegada. Vemos como, por ejemplo, también aquí podemos ver distintas cinemáticas. En la foto superior izquierda tenemos un vehículo antiguo con una gran deformación. Son vehículos que eran de mucho hierro, pero tienen una gran deformación, lo cual nos va a decir a nosotros que ahí el paciente va a estar muy politraumatizado porque no hay una gran protección. Tenemos un accidente de moto que, bajo las estadísticas de ahora, es uno de los mayores accidentes, tipos de accidentes que tenemos en las ciudades, el atropellamiento por motos, donde también fue un choque de frente, donde posiblemente el, el- el conductor de la moto salió eyectado y pues, se pudo haber golpeado contra el parabrisas, puede haber quedado por fuera.
el vehículo del camión con el otro que le está cayendo encima, el camión que está estripando al otro, ese es un choque muy interesante porque ese camión llevaba cerdos, llevaba más o menos unos 250 o 300 cerdos. Por lo tanto, ya tenemos otro problema adicional, ya que tenemos animales de esos que van a estar heridos, van a estar alterados emocionalmente, más todo el peso de este camión sobre este vehículo familiar. Y esta foto que encontré en la parte de abajo de este vehículo Volvo es un reporte de un vehículo que salió a 100 kilómetros de velocidad, fue el accidente, cayó sobre el techo, dio un par de vueltas y quedó ahí. Y ustedes pueden ver la rigidez que tiene ese carro. Casi que no le pasó nada y ese eh, accidente fue a 100 kilómetros de velocidad. Por lo tanto, a pesar de que no tiene mucha deformación, sí va a implicar para nosotros un trabajo muy fuerte y muy exigente en cuanto a las herramientas que vamos a tener. Entonces, la cinemática del impacto en los vehículos es una parte que tenemos que analizar muy bien. Esto también nos va a servir a nosotros para determinar eh, qué posibles lesiones va a tener los ocupantes. Y esa cinemática del impacto está también directamente relacionada con la cinemática del trauma. Y ahí es cuando al analizar un accidente podemos inferir o pensar cuáles podrían ser los daños en los órganos o en la estructura ósea de los ocupantes por producto de esa fuerza, de ese impacto, de esos movimientos que hubo durante el impacto. Sin contar muchas veces con que normalmente los pasajeros de la parte posterior, si venían en los vehículos, son pocas veces las que llevan el cinturón de seguridad, por lo tanto hay una también mayor movilidad de estas personas dentro del vehículo cuando hay un impacto de estos. Entonces la cinemática del trauma nos permite eso y es donde tenemos que empezar ya a analizar detenidamente qué es lo que podemos encontrarnos. Entonces, básicamente, sin entrar en mucha consideración técnica, encontramos 5 clases de impactos. El impacto frontal, el lateral, el posterior o por alcance, el de rotación y el de convuelco. Cada uno de ellos nos va a permitir a nosotros inferir el tipo de lesiones que se puedan presentar. Entonces, en el impacto frontal podemos tener 2 clases de movimientos de la persona. Uno, una trayectoria descendente y por debajo, la persona se rueda por el asiento. Muchas veces este ocurre cuando también la persona ha logrado ver o logró visualizar que se iba a chocar, entonces hace un mayor esfuerzo de sus manos sobre el volante y su cuerpo se va a resbalar más fácil hacia abajo que tratar de ser hacia arriba. Entonces allí vamos a encontrar fracturas de tobillo, luxaciones de rodilla por golpe con la parte inferior del tablero, fracturas de fémur o de rótula, luxación de cadera, fractura de pelvis y acetábulo, lesiones abdominales por el golpe contra el volante. Entonces ya de una vez nosotros que veamos ese impacto frontal y la cantidad de energía en la que pasó, podemos empezar a inferir este tipo de lesiones en un paciente. Miremos que todavía no hemos hablado aquí, por ejemplo, en esta parte no hay tanto la parte de cuello ni de columna como tal, es más miembros inferiores. Si el impacto frontal, la persona, digamos que trató de frenar eh, bruscamente y hace que se levante del asiento, no llevaba el cinturón de seguridad, por ejemplo, va a tener una trayectoria ascendente por arriba y entonces va a tener un impacto de la cara o del cráneo contra el parabrisas. Lo vamos a ver inmediatamente ahí en el parabrisas, va a quedar el estrellado.
Va a haber una lesión cervical por compresión. Tenemos dos fuerzas, tenemos un impacto contra una superficie relativamente rígida como es un vidrio versus el movimiento del cuerpo. Lesiones de tráquea por impacto contra el volante, lesiones por sobrepresión en tórax o un neumotórax, abdomen, ruptura de vísceras, ruptura de diafragma, una hernia diafragmática. Entonces miremos que aquí ya las lesiones se trasladan, digamos, a toda la parte de lo que es tórax, abdomen y parte de la cabeza. Todo esto son cosas que tenemos que ir viendo en los primeros minutos que nosotros estemos llegando al accidente. Si es un impacto lateral, vamos a tener un golpe lateral de la cabeza va a tener un golpe sobre la columna B. Acordémonos que en la mayoría de los países de Latinoamérica solamente vamos a tener reglamentariamente las bolsas de aire, los airbags en el conductor y en el acompañante delantero. Ya vehículos de alta gama van a tener las cortinas que van a proteger un poquitico de este golpe lateral que va a ser de la cabeza contra el poste B. Puede haber una fractura de pelvis, fractura de hombro y clavícula, lesiones hepáticas y aquí también dependiendo del nivel de intrusión, de entrada del vehículo sobre el otro vehículo lateral, podemos encontrar atrapamientos de los brazos entre la puerta y el asiento, por ejemplo, y el respaldar del asiento. Es un atrapamiento muy lógico y muy fácil de tener. Recordemos que la distancia del cuerpo entre el cuerpo y la puerta, vamos a tener nomás algo así como 15-20 centímetros de distancia. O sea que cualquier intromisión de un vehículo va a ser ahí un daño sobre la parte de los brazos. Eh, Otra cosa importante, aquí también tenemos que pensar en la anatomía vehicular. Acordémonos, el poste B es el poste o el paral o parante, depende de cómo se diga en cada uno de sus países, es el área mucho más reforzada que tenemos en un vehículo. Las puertas también tienen refuerzo, ¿sí? Las puertas tienen refuerzos ya bien sea en forma horizontal o diagonal, con aceros de alta resistencia como un HSLA, por ejemplo. Entonces, van a ayudar mucho a evitar eso, cosa que no ocurre en los vehículos antiguos. Vehículos modelo 80, 90, no van a tener esas protecciones y ahí sí vamos a tener un mayor daño de la persona. Cuando el impacto es por detrás, el impacto por alcance, tenemos doble posibilidades y aquí sí más es sobre la parte del cuello, sobre el volante, vamos a tener un impacto mayor en esas dos partes. O sea que aquí sí vamos a tener una posibilidad de alguna lesión o de algún dolor a nivel de cervicales, por ejemplo. Cuando tenemos un vehículo de esta forma, lo encontramos de esta forma, en una posición que no era lógica porque aparentemente este vehículo debería ir girado en el mismo sentido en que vemos ahí la ambulancia, porque el otro carril está con el sentido contrario. Entonces podemos inferir de que este vehículo giró, tuvo un giro. Además tiene una llanta dañada, con lo cual también debe haber marcas en el pavimento de el roce de ese neumático con el pavimento. Por lo tanto, todo esto son informaciones que nosotros podemos lograr ayudarnos. Y aquí vamos a tener lesiones, en una mezcla de lesiones entre las que son impactos frontales y los laterales. Como ven, aquí hubo una alta energía en este impacto. Y los impactos con vuelco, entonces aquí ya normalmente los que más sufren son las personas de atrás, porque como les decía, vienen sin cinturón. Eh, hay un giro que no sabemos cuántas vueltas o cuántos vuelcos fue, dos o tres o uno o dos. Hay golpes contra el parabrisas, hay posibilidades de quebrada de vidrio laterales.
y entonces al quebrarse el vidrio lateral hay una posibilidad de que alguna parte del cuerpo quede expuesta hacia afuera y en la vuelta del vehículo va a haber un cizallamiento, va a haber una presión sobre todo sobre miembros superiores. Por eso es parte de lo que ahorita va a empezar a cambiarse, que ya se está cambiando mucho en Europa, y es colocar los vidrios laterales, van a ser también, o ya van siendo, ya van estando muchos, laminados, iguales a los del parabrisas, para tratar de generar un poco más de resistencia a que haya una salida de un cuerpo, de una persona o de una parte del cuerpo hacia el exterior cuando hay un impacto. Entonces, miremos que es muy importante que nosotros conozcamos la cinemática del impacto con la cinemática del trauma para poder ir infiriendo, ir pensando qué va a tener ese paciente y cómo lo vamos a manejar. Bueno, aquí voy a hacer el primer corte. Le voy a dar la palabra a Alejandro para que ya nos arranque tu tema. Voy a parar de compartir. Listo, Alejandro, es todo tuyo. Y muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar esta noche acá. Yo les quiero hablar un poco de la historia y de la actualidad de la restricción del movimiento vertebral, de la, de la práctica de la evidencia. Y es que realmente hay un aspecto destacado de la restricción del movimiento vertebral. Y es que cuando no hay mucho que ofrecerle a los pacientes, pues se les ofrece un collar cervical. Y quizás ese sea una de las premisas fundamentales. Entonces arranquemos con el objetivo donde queremos discutir brevemente la tabla y el collarín cervical y discutir cuáles son las razones que nos han motivado históricamente a usar este tipo de dispositivos. Y vamos a discutir la evidencia en contra y a favor del uso tanto de la tabla como del collarín cervical. Y bueno, y vamos a, estoy seguro que a llevarnos algunas sorpresas. Y es que el rescate tiene estos matices, tiene estas características, desde vehículos antiguos que les hablaba muy bien el Capi, hasta esto, que esto es un vehículo típico en nuestras montañas colombianas, que la gente los llama chivas o camiones escalera, donde cualquier principio de rescate vehicular evidentemente se sale de toda consideración. Y yo sé que hay condiciones especiales en las montañas de Bolivia y en algunos lugares alejados. Y esta foto, que no es la más nueva, es una imagen que se repite todos los días en los municipios y en la geografía colombiana. Entonces nos hace pensar en que no podemos ser tan taxativos en algunos aspectos relacionados. Y es que por alguna razón que no entendemos, tenemos una conducta de autolisis, por alguna razón parece que no quisiéramos mantenernos con vida, y eso tiene un impacto importante y una relación cuando queremos atender a la gente y cuando queremos arrancar a tratar de impactar sobre el aspecto más importante del trauma, que es la prevención, evitar que el trauma ocurra. Pero como parece que es imposible, pues vamos a tener que atender a la gente de la mejor forma posible. Les tengo una advertencia. Ese tema es un tema muy controversial, muy controversial, y seguramente van a haber muchos tomates, pero vamos a hacer todo lo posible para poder explicar por qué, porque a veces uno de los aspectos más difíciles en la vida es desaprender. Así que vamos a hablar de controversia. Pues, ¿por qué se han utilizado históricamente las tablas espinales y los collarines cervicales? Porque la práctica está basada en una evidencia sólida. No, no tanto, porque la inmovilización previene el daño espinal. Parece que no. Minimizar el movimiento en la extracción es una buena práctica cuando utilizamos un collarín cervical, una tabla espinal o una férula de Kendrich. Ya lo veremos. ¿Por qué no? No hay daño al paciente. Y cuando me hablan del bendito protocolo, yo no he podido saber de qué protocolo o a qué protocolo hacen referencia. Montan a la gente, la empaquetan como si fuera un paquete de Amazon, lleno de cartón, de pelo hasta los pies, que por protocolo. Bueno, no sé a qué protocolo están haciendo referencia, y yo creo que
ya hemos leído lo suficiente para saber que definitivamente uno nada lo hace por protocolo, uno hace las cosas porque realmente hay razones suficientes para hacerlo. Así que gran venta y temporada de descuentos en tablas de espina larga. Yo no quiero hoy que queden convencidos de que las tablas no sirven, y menos las de madera, que es así de que definitivamente no deberían ser usadas, pero que las tablas definitivamente y los collarines tienen una indicación clara. Quizás hoy sea el mejor y el único uso en términos de rescate y extracción. La tabla de espina larga todavía tiene un papel importante. Entonces, la práctica de la inmovilización en tabla de espina larga y el collarín cervical está basado en evidencia sólida. La verdad es que no exactamente. No hay tanta evidencia como quisiéramos. Entonces les quiero contar que en el 2021 la Guía Nacional para Triaje de Campo en pacientes lesionados hace unas recomendaciones, hay algunos aspectos que siguen preocupando y que me preocupan bastante. Y si me permiten abrir acá con que apuntar el puntero láser, dice que un accidente automovilístico de alto riesgo es en el que hay una eyección parcial o completa, de acuerdo, cuando hay una intrusión significativa, y miren esos valores de intrusión que pueden tener más de 20 años, cuando hay cambios sustanciales en la fabricación de vehículos. Entonces, estos datos quizás, incluso en una guía del 2021, no son los más actuales. La necesidad de extricación para personas atrapadas hace pensar en una cinemática de alta energía. Y bueno, algunos otros aspectos relacionados precisamente con cinemática del trauma nos hace pensar en la posibilidad de que ello ocurra. Pero quiero que hagamos un recorrido histórico de dónde viene la evidencia. Y es que desde 1940 empiezan las primeras publicaciones de cómo se debería trasladar una persona que tiene una lesión. Y miren que dice que los pacientes que tienen lesiones tóraco-abdominales deberían ser cargados de cúbito prono. Hoy todo lo que ustedes están viendo ahí es una locura, pero en 1940 pues era una realidad que todos aceptaban sin discutir. Como muchos de los aspectos que hoy se aceptan sin discutir, eso era lo que se pensaba. Y de hecho, en 1940, el primer modelo de lo que parecía una tabla espinal, donde se hacía algo de tracción, porque se entendía que quizás esta era la curvatura que facilitaba mejor una acomodación de la columna. Una realidad que hoy sabemos que no es cierta y que bajo ninguna circunstancia vamos a hacerle tracción sostenida a una persona bajo estas condiciones. Pero se creía que esta, esta técnica era una técnica útil. En 1959, en llama, todas las autoridades estaban de acuerdo que las personas lesionadas o con lesiones toracolumbares deberían ser transportadas de cúbito prono, y era una verdad indiscutible. Y hay diferentes opiniones sobre el transporte boca arriba en personas con lesiones cervicales, y estoy hablando de lo que se decía en 1959, cuando evidentemente empezaba a haber un movimiento muy importante para que se empezara a generar formación en el escenario prehospitalario. Este es uno de los artículos incluso más antiguos que hay, y es un estudio que tomó 958 pacientes que tenían una lesión cervical y bueno, estuvieron o lesiones de columna, y estuvieron revisando como algunos aspectos. Entonces se ven algunas revisiones y algunas series, pero definitivamente pues no habían datos concluyentes. En 1966 empezaron a darse cuenta que había paraplegia tardía debido a la falta de reconocimiento de lesiones y de proteger al paciente eh, entre 1 y 2 días, y se discutieron dos casos de dos pacientes que tuvieron lesiones incompletas, que luego el edema medular progresó hasta generar en ellos un déficit neurológico, y aparece una preocupación creciente de una inmovilización estricta que ha permanecido para muchos hasta el día de hoy, y que hoy veremos que tiene algunas implicaciones. El inmovilizar por inmovilizar tiene muchas implicaciones. Esto era lo que pasaba y esto era lo que ocurría antes de ese momento, cuando finalmente pues el propósito era cargar a los pacientes y trasladarlos hasta un centro asistencial sin una gran preocupación. Entonces, quizás no queremos llegar a esto, pero queremos también ser un poco racionales en lo que en la práctica clínica hoy en día se hace. Entonces, que esta imagen no sea la imagen que se vuelve preponderante. Antes que nada hay que estabilizar la columna, porque se volvió casi que un mantra, que la gente llega, y los pacientes que tienen un sangrado mayor, un compromiso de la vía aérea, un neumotórax, que tienen una condición crítica, parecería que la gente pensara que poner un collarín cervical o montarle una tabla de espina larga
inmediatamente fuera a mejorar la supervivencia, que inmediatamente fuera a pararle el sangrado, que inmediatamente fuera a permeabilizar la vía aérea. Y hay prioridades. Entonces, una vez más, el mantra que tengo es que el que no tiene nada más que ofrecerle al paciente en condición crítica, pues tiene para ofrecerle un collarín cervical. Y eso queda absolutamente de manifiesto, cuando ni siquiera se preguntan si hay alguna indicación o no, sino que de forma irrestricta van montando a la gente y la van empaquetando como el mismísimo Tutankamón. En la evidencia histórica, en 1965, habían las primeras evidencias de cómo se debería remover una persona lesionada de un vehículo en colisión y algunos aspectos relacionados con extricación, de los cuales pues el CAPI nos ha hablado de manera amplia y suficiente, y de Farrington, que quizás sea el padre de la atención prehospitalaria moderna. Aparecen algunas publicaciones y un artículo bien interesante que se llamaba La muerte en las zanjas, que se relacionaba precisamente con la posibilidad de caídas y lesiones eh, en la columna, que eran o se pasaban inadvertidas y que los pacientes no eran extraídos de forma correcta. Es realmente un deleite poder disfrutar de la lectura de Farrington, porque realmente podemos decir que es el padre moderno de la atención prehospitalaria, el primer editor del libro Naranja. Entonces, a partir de las publicaciones de Farrington y de la publicación en el libro de la del Colegio Americano de Ortopedistas, relacionado precisamente con eh, atención prehospitalaria, empiezan a existir estas técnicas. Son imágenes preciosas donde se hacía lo mejor para poder tratar de disminuir el movimiento. Sin embargo, pues eran dispositivos un poco rudimentarios. Este es el libro al que les hago referencia, que es el libro naranja de la American Academy of Orthopedic Surgeons, que dice: inmovilice la columna vertebral cuidadosamente, evitando movimiento excesivo anormal, una cosa bastante racional, y asegúrese que el paciente esté inmovilizado adecuadamente, transportar una tabla espinal o en una camilla especial, evitando flexión, rotación de la columna, cualquier movimiento. Estamos hablando de 1971, o sea que estamos hablando de algo que ocurrió hace más de 50 años, y ya habían pues como algunas propuestas racionales de lo que debería ocurrir. Y en 1971 el Colegio Americano de Cirujanos y la Academia Americana de Cirujanos de Ortopedia publican las primeras guías para el SEM y aboga por el uso de la tabla espinal. Así que la tabla espinal se volvió bastante popular y duró, y su popularidad ha durado durante muchos años, entendiendo que las tablas o los férulas espinales largas, como las quieran llamar en su sistema de emergencia, se constituyeron en elementos muy útiles. Pero yo les quiero decir que no podemos ser tan absolutamente taxativos al decir que no sirven, o que sí sirven, porque realmente tienen sus indicaciones en algunos aspectos en los que realmente se ha trabajado. Esta es una imagen bastante común, donde las personas, pues básicamente se les trata de restringir el mayor movimiento, pero es que permanecer mucho tiempo sobre una tabla realmente es una tortura, una real tortura, y más aún cuando no te puedes mover, con problemas graves que hemos encontrado. Y es que cuando tenemos los pacientes absolutamente restrictos y están conscientes, la cinetosis del traslado les puede generar vómito y broncoaspiración porque no pueden defender la vía aérea, incluso estando conscientes. Es decir, una inmovilización completa con amarre como el de este paciente, con la araña propiamente dicho o el arnés, como lo quieran llamar, puede constituirse en un verdadero peligro, y realmente hay reportes de casos graves de broncoaspiración como consecuencia no ni siquiera de una emesis provocada por una lesión o una lesión cerebral traumática, sino que por el simple hecho de tener mareo, cinetosis, y sería pues muy desafortunado que eso se convirtiera en una complicación mayor. Así que hemos tratado de avanzar en la práctica, tratando de ser un poco más racionales, porque realmente la irracionalidad nos va a generar algunos aspectos pues que van a aumentar la mortalidad cuando no deberían. En 1996 en GEM hablan de la inmovilización de la espina cervical como uno de los procedimientos más realizados, a pesar de la falta de datos que confirmen resultados positivos e impacto en la mortalidad. Desde el 96 ya se estaban preguntando, bueno, ¿será que es que esto sí tiene algún asidero? Y la inmovilización espinal sigue siendo una técnica importante, con un cuerpo de evidencia que estaba en aumento, pero con aspectos bien interesantes. Entonces empezamos a buscar qué había en Cochrane,
y la colaboración Cochrane dice que la inmovilización espinal para los pacientes de trauma no se encontraron ningún estudio aleatorio controlado. Así que el que quiera encontrar ensayos clínicos aleatorizados, no hay, de una vez. Aún se desconocen los efectos de la tabla espinal en la mortalidad, las lesiones neurológicas, la estabilidad espinal y los efectos adversos en los pacientes de trauma. Evidentemente, si muchas veces se pone mal un collarín cervical, no me cabe la menor duda que las tablas generalmente no se suelen utilizar bien. La inmovilización espinal puede contribuir a comprometer la vía aérea, que es un asunto bien importante, llevando a no excluir la posibilidad de que la inmovilización espinal pueda incrementar la mortalidad y la morbilidad, aumentar la presión endocraneana y tener algunos efectos bien importantes. Entonces, yo estoy muy tranquilo, voy muy orgulloso, porque llevo a mi paciente como Tutankamón, con una manta térmica, se ve muy espacial, con una vía canalizada, con oxígeno suplementario, mientras la presión endocraneana está aumentando de manera significativa, mientras se está generando un hematoma expansivo en el cuello y no me estoy dando cuenta, mientras la tráquea se está desviando, hay ingurgitación yugular y pues no lo puedo ver. Yo sé que me van a decir que los collarines Perfect Ace o los collarines Ambu o los X-Collar tienen un lugar para poder ver, pero muchas veces los pacientes llegan con la manta térmica hasta la barbilla y no se alcanza a observar qué es lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que observar y los collarines cervicales pues pueden tener esas dificultades. Se necesitan estudios prospectivos con gran número de pacientes para validar criterios y se necesitan estudios aleatorios controlados en pacientes de trauma para establecer estrategias. Yo les quiero contar que hay algunas premisas que son tan locas y que son tan irregulares que a varios de mis estudiantes de atención prehospitalaria, personas se han atrevido a preguntarles cuál es el porcentaje de inmovilización que provee un collar cervical. Y la pregunta de entrada es una pregunta estúpida. Y perdónenme por favor la palabra porque estamos al aire y no es una palabra correcta, pero los que me conocen saben cómo soy. Y es que atreverse a preguntar sobre el porcentaje de inmovilización que produce un dispositivo en la población que antropométricamente es tan diferente, unos somos obesos, otros son flacos, longilíneos, con cuello corto, sería un exabrupto absoluto. Evidentemente, los collarines cervicales se suelen ajustar de manera más o menos adecuada a un porcentaje cercano al 60% de la población adulta, pero cada vez que tenemos pacientes más bariátricos, pacientes con mayor obesidad, seguramente los collares cervicales no son útiles. Y prácticas que no tienen ninguna evidencia, como utilizar collares pediátricos en adultos, pues hay gente que hace ese tipo de preguntas que hoy no tienen una respuesta. Entonces, decir que un collarín cervical inmoviliza el 70, el 60, el 40 no tiene sentido porque no provee la misma inmovilización en el movimiento de flexión y extensión que en el movimiento lateral y en el rotacional. Así que esa pregunta, primero, no tiene respuesta y segundo, no tiene sentido. Y quería pues como desahogarme con eso porque a veces me da mucha impotencia cuando la gente hace ese tipo de aseveraciones. En Neurosurgery en el 2013 se hace una aseveración bien bonita y dice que aunque la inmovilización de la columna cervical después del traumatismo no está respaldada por la evidencia médica de clase 1 o clase 2, es decir, por ensayos clínicos aleatorizados o por una cantidad de estudios multicéntricos, pues esta práctica efectiva y probada en el tiempo se basa en consideraciones anatómicas, mecánicas, en un intento por prevenir lesiones de la médula espinal y está respaldada por años de trauma acumulativo y experiencia clínica en triaje. Eso dice Neurosurgery. Sin embargo, una cosa es ser tan cuidadoso como nos pedían, a nosotros nos pedían cuando yo me formé y Campillo, el Capi Campillo fue de mis maestros hace ya más de 20 años que me formé como bombero y que tuve la fortuna y que a él le agradecemos enormemente porque trajo precisamente lo que en Estados Unidos se veía, a él y al capitán Jaramillo, Mario Jaramillo Cote, nuestras más infinitas gratitud siempre porque nos trajo la atención prehospitalaria del mundo a Colombia hace 20 años. Nos enseñaba esto, nos enseñaba que había que hacerlo, los primeros collarines cervicales los trajeron hace más de 20 años y nos enseñaron que esto había que hacerlo, pero cuando nos enseñaban junto con el capitán eh, Germán, nos enseñaban prácticamente que los pacientes había que manejarlos como una porcelana y eso es lo que en el mundo en ese momento se creía. ¿La inmovilización previene el daño medular? Es una pregunta muy importante y recuerde que siempre la seguridad es primero sin ninguna duda. ¿Qué tan comunes son estas lesiones? ¿Qué tan común es lesionarse la médula en trauma? Y es que por lo menos 5 millones de personas son inmovilizadas en Estados Unidos cada año, se estima, porque en el resto del mundo los datos pues, son variables.
representan aproximadamente el 2% de las lesiones evaluadas en la sala de emergencias, o sea que sí justifica por el 2%, y aproximadamente 54 casos de lesión medular por cada millón de habitantes, 17.000 por año para todo Estados Unidos. Es un valor importante, es una cantidad importante, pero quizás sea una técnica sobreestimada y de eso nos estamos dando cuenta ahora. Entonces, aspectos claves. ¿Qué tan comunes son estas lesiones? 33.922 pacientes que se incluyeron en un estudio multicéntrico en 21 centros encontraron que había una lesión cervical presente en 818 pacientes, o sea, en el 2.4% de los pacientes. Y es decir, lesiones cervicales puede ser algo tan severo como esto, acá alcanzan a ver una lesión medular completa con sección y con, bueno, con un compromiso muy importante vertebral y evidentemente con toda seguridad, con compromiso permanente. Y lesión cervical también es esto, rectificación de la curvatura o de la lordosis cervical. Entonces, yo creería que las lesiones cervicales son prácticamente como encontrarse con un unicornio. Entonces la gente me dirá, uy, no, pero Alejo, es que eso es muy común, ¿cómo vas a venir a decir estas cosas? Pues son estudios grandes, 33.922 pacientes es un número importante para poder establecer y decir esto. Sin embargo, esto no es absolutamente cierto y junto con personas que están haciendo investigación de forma permanente y que están publicando, y por ejemplo aquí me place mucho, era mi gran amigo del alma, investigador y persona que admiro mucho, el doctor Andrés Cairol, tenemos que tener datos de nuestra tierra, de nuestra Latinoamérica, datos que nos arrojen, porque es que la forma en la que nos accidentamos es diferente a lo que ocurre en los Estados Unidos y en Europa. En Latinoamérica y en Colombia en particular tenemos formas diferentes. Entonces yo estoy de acuerdo con Andrés en que tenemos que tener nuestros números, nuestros datos y podríamos hacerlo realmente y dejar de estimar la epidemiología o hacer o tratar de traer datos que, pues, que quizás no se ajustan siempre a nuestra población. Así que es una buena invitación. Entonces, minimizar el movimiento con la extracción es una buena medida. Bueno, eso hemos hecho históricamente. Yo fui víctima una vez de un accidente de tránsito mientras iba a mi rotación de anestesia en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Un bus me arrolló en el vehículo y quedé con bastante dolor cervical. Tuve una contusión pulmonar y por ahí está Esteban Díaz que me acompañó al hospital y demás y estuvo conmigo todo el tiempo. Y a mí me pusieron una férula de Kendrich, me extrajeron del vehículo, me rotaron. Bueno, fue una cosa aterradora. Y yo le decía a la paramédico que fue estudiante mía, que le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento, porfa, quítame esa férula de Kendrick, porfa, me duele la región occipital de la forma más absurda. Y como me tenían precisamente como una porcelana y pues al profe de trauma, entonces créanme que lo viví en carne propia y no es una situación agradable, estando tan cerca incluso de un centro de trauma. Fue una situación que no quisiera repetir y uno ahí empieza a entender lo que viven los pacientes. Así que fue realmente algo importante. La tabla es mejor que la camilla. Yo pienso que hay aspectos muy importantes y les traje este reloj de péndulo, porque realmente cuando solamente inmovilizamos la cabeza con un collarín cervical o el cuello y el cuerpo se mueve, pues es un cuello que se mueve como quiera que sea por el efecto péndulo. Entonces el collar cervical y los inmovilizadores de la cabeza hacen parte y cuando se decide y hay criterios suficientes, pues deberían ser bien usados. La ambulancia se ha conducido en un circuito cerrado de baja velocidad y tiene algunas implicaciones y la camilla redujo el movimiento lateral significativamente durante el traslado más que la tabla de espina larga. Y es que cuando hablamos de camilla, ¿de qué camilla estamos hablando? ¿De esta o estamos hablando de esta? Entonces yo sé que muchos ven esta no solamente con nostalgia, sino con el principio de realidad. Muchos aún tienen esto en sus ambulancias. Esa es la realidad nuestra en Latinoamérica. Ojalá todas tuviéramos una Striker XPS, pero no, tenemos una camilla de estas donde todos terminamos sufriendo los embates del dolor lumbar como consecuencia de levantar esta camilla que pesa un montón, más un paciente de cualquier 90, 100 kilos. Así que cuando hablamos del uso de la camilla y la comparamos, esta que tiene este diseño y estas características comparada con esta, pues evidentemente de qué camilla estamos hablando. Entonces, la tabla espinal es mejor que la camilla. Ninguna de las técnicas de inmovilización puede eliminar el movimiento de la cabeza o la rotación del cuello.
Cuando el paciente no estaba dispuesto a colaborar, nada iba a ser útil, como este señor. Realmente los pacientes mejoran pese a lo que hagamos. El movimiento del torso contribuyó sustancialmente a la flexión lateral y ocurrió a través del cuello en el movimiento de péndulo. Así que pues, ahí está. Entonces, para extricar, esto generará mucha controversia, ya lo hablamos con el CAPI. Desde el 2013, una publicación de Esbert, se hicieron pruebas de cuál era la mejor forma de extraer. Yo sé que extricar es el asunto de corte y liberación y la extracción es un momento, un asunto diferente. Se usó video captura de movimiento para cuantificar el movimiento del cuello relativo al torso. Me equivoqué, perdón. 4 técnicas diferentes fueron usadas y escuchen esto que es muy desafortunado. La técnica más efectiva fue cuando el paciente salió del vehículo sin asistencia, o sea, cuando el paciente se autoextrajo. Por Dios, Alejandro, ¿tú qué nos estás diciendo? Esto tiene muchas implicaciones legales, donde uno deje o permita que alguien se autoextraiga y después termine con una lesión, me van a demandar. Por supuesto, existen y existirán algunas consideraciones iniciales, pero les quiero contar que la tendencia mundial será a la autoextracción, a que las personas que no tienen dolor, que no tienen déficit neurológico, que no tienen ningún problema, pues busquen la forma de hacerlo y el que tiene dolor o tendrá alguna otra consideración, pues no va a ser capaz de salir. Pero realmente hemos hablado de algo que me parece muy interesante. Cuando hablamos de rescate vehicular, estamos absolutamente obsesivo compulsivos cuando llegamos para que la gente no mueva el cuello y nos aproximamos por la parte de adelante del vehículo y le gritamos al paciente que no se mueva. Por Dios, mientras ustedes llegaron a la escena, el tipo pudo haber movido la cabeza más que la chica de la película del exorcista. Hubiera puesto ese GIF ahí que hubiera sido bien bello. Ya movió, se movió por todo lado, está mirando la escena, está mirando todo. Y vos vas a pretender que cuando llegues vas a tratar de que el paciente se quede quieto, pues lo que ya iba a pasar pasó. Entonces, pues eso creo que había que tenerlo en consideración. O sea que la autoextracción tiene futuro, pero todavía no estoy haciendo esta recomendación de forma habitual porque el estudio no necesariamente es concluyente y tiene también algunos sesgos. Entonces, pero no hay daño, ¿verdad? Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas más daño. Apréndale que Hipócrates generalmente tenía mucha razón en las cosas que decía. Entonces, con respecto a los efectos adversos, ¿qué genera que te monten en una tabla espinal y que te pongan un collarín? Y es que 21 voluntarios saludables sin ninguna enfermedad lumbar fueron colocados en una tabla espinal por 30 minutos. El 100% desarrollaron dolor occipital, sí soy, sacro, lumbar, incluso mandibular. El 55% calificaron los síntomas de moderado a severo, a severo, a severo. Entonces, es un asunto bien interesante. El dolor de 20 voluntarios saludables que se dejaron inmovilizar completamente por una hora están locos. La evaluación de la columna vertebral cada 10 minutos, 3 pacientes con dolor cervical a la palpación dentro de 40 minutos, 5 pacientes con dolor vertebral a la palpación durante 60 minutos y 20 pacientes se quejaron de mayor molestia a través del tiempo. Entonces no se preocupen solamente de las úlceras, que sí son muy importantes, y es que nosotros en Latinoamérica tenemos una geografía muy heterogénea y en esa heterogeneidad de geografía tenemos algunos aspectos importantes, y es que son traslados largos, traslados por horas y horas, desde regiones apartadas. Y yo he visto que los pacientes que tienen trauma, que son traídos desde el lugar donde yo nací, donde la cigüeña me dejó caer, desde el Memorial Hospital of Betulia, o desde el Betulia Memorial Center, como le quieran llamar, que pueden ser trasladados durante al menos 3 o 4 horas hasta el hospital de referencia en una tabla de espina larga. O sea, como si no bastara el trauma y la severidad del trauma y el dolor de las fracturas, pues van a tener que soportar el karma casi inagotable de venir sobre una tabla espinal. Así que, bueno, ahí está. Restringir la función pulmonar. 15 voluntarios saludables, no fumadores, fueron inmovilizados con una tabla y una férula de Kendrick. Evaluaron 4 parámetros de función pulmonar, diferencias significativas en los valores antes y después de la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado al primer segundo y el flujo expiratorio forzado. Así que las férmulas de Kendrick eran un problema grave, muy grave, y finalmente hoy poco se utilizan. Utilizar colchones de vacío quizás sea una muy buena medida, pero finalmente, aunque se puedan llegar a acomodar, terminan siendo no tan confortables porque finalmente son duros también cuando se termina de generar el vacío. Entonces hay que pensar en que deberíamos avanzar y es que tener una de los colchones de las camillas como las Striker o como las de Ferno no es solamente un lujo, es que realmente están diseñadas con ese propósito y deberíamos tener algunas consideraciones incluso de movilizar a los pacientes cuando tenemos
traslados prolongados. Y eso es una necesidad importante. Nos tenemos que entrenar en traslado prolongado de pacientes, porque generalmente la literatura norteamericana de la que tenemos disposición, pues los traslados hasta los centros de trauma son de 20 minutos y no más. Entonces hay que tener eso en consideración. Y que no te pase esto. Esto no es una imagen rara, eso es una imagen común y cada vez más común ahora en Latinoamérica. En Estados Unidos es un problema de salud pública con el que están lidiando hace mucho, mucho, mucho tiempo. Bien, úlceras por presión, 73 voluntarios saludables en tablas espinales, se hizo una evaluación y encontraron que la saturación de oxígeno al tejido periférico en el área sacra se empezaba a comprometer y que la formación de úlceras en decúbito puede empezar antes de la admisión cuando el paciente está en tablas de espina larga y en un paciente hipoperfundido y chocado puede ser incluso en una menor cantidad de tiempo. Así que este aspecto es realmente muy, muy, muy importante. Así que esto es muy importante, ténganlo en consideración. Aumento de la mortalidad. Un análisis retrospectivo del Banco Nacional de Datos de Trauma sobre pacientes con trauma penetrante, para acabar de ajustar, demostró que compararon pacientes con y sin movilización espinal, cuando tenían trauma penetrante en el cuello, heridas por arma de fuego o arma blanca. La inmovilización espinal se vio asociada a mayor mortalidad en el trauma penetrante. Y está claro que toda inmovilización o la inmovilización espinal no debe ser rutinaria en todo paciente con trauma penetrante. Pilas que eso incluso está en el Spinal Motion Restriction. Ahorita hablaremos un poco al respecto. ¿Qué dicen las sociedades profesionales en los Estados Unidos? La American College of Emergency Physicians, el ACEP, y el NAMSP. ¿Qué es lo que dicen al respecto? Primero, el manejo del paciente con posible lesión espinal. Hay escasez de apoyo científico en guías presentes. La evidencia reciente sugiere que pueden generar daño. La inmovilización completa es casi prácticamente imposible. Uno no puede inmovilizar, uno restringe el movimiento. El manejo de la vía aérea, hemorragias y otras intervenciones críticas no deben ser entorpecidas. No tiene que manejar lo que es prioritario primero. La tabla espinal no debe usarse o debe usarse más bien con toda la precaución posible y no deben usarse en trauma penetrante sin evidencia de lesión vertebral. Eso es muy importante. Los directores médicos deben implementar procedimientos y protocolos de restricción del movimiento espinal y estos deben incluir indicaciones y contraindicaciones para implementarlos, para que por favor no hagan estas vainas. Poner un collarín cervical y tratar de intubar con un collarín puesto va a hacer que falles en la vía aérea, que le partas los dientes al pobre sujeto sin ninguna necesidad y eso no es técnico porque un collarín cervical va a limitar la apertura de la boca y va a hacer que la intubación de por sí sea difícil. El manejo de la vía aérea se hace con una intubación a 5 manos, utiliza lo que quieras, videolaringoscopio, un buggy con un agarre de D-grip, de kiwi grip, lo que quieran, pero sin el collarín cervical abierto por lo menos, y alguien va a hacer restricción para que puedas permitir la apertura de la boca. Entonces, por favor, abran el collarín cervical y dejen de tratar de intubar con collarines puestos. Ya saben, ya saben. Hubo una primera posición, una declaración de posición sobre el uso de tablas de espina larga de varias asociaciones científicas que decía que esa declaración de conjunta de la Asociación de Trauma y en AMSP decía que los beneficios de la tabla no están probados. No inmovilizar trauma penetrante sin signos de lesión espinal y puede causar dolor, agitación, compromiso respiratorio, úlceras por presión y evidentemente todos los compromisos que conocemos. Y esto es lo que hoy consideramos como la mejor posibilidad para que los perritos no quedemos como los perritos de los carritos con el cuello que se mueve al garete. El Spinal Motion Restriction cambia la terminología y se prefiere el término restricción del movimiento espinal o vertebral sobre inmovilización espinal, ya que las técnicas actuales limitan el movimiento pero no inmovilizan completamente la columna. Entonces, aspecto clave a tener en consideración y que es esta declaración de posición que al final les voy a decir de qué se trata. El collar cervical, entonces, ¿será que les provee a los pacientes superpoderes? Pues yo me preocupo mucho si no podemos poner un collarín cervical bien, pues qué podríamos llegar a hacer con un laringoscopio y un tubo. Es realmente preocupante, pero no hay ningún problema. Yo tengo la impresión de que esta gente está siendo parte de los X-Men. Es una posibilidad. Chiste malo. Más bien, ¿qué pasa si dejamos de inmovilizar? Hay un estudio retrospectivo en 2 hospitales universitarios durante 5 años, donde 120 pacientes evaluados en una hospital universitario en Malasia y 334 pacientes evaluados en unas universidades de Nuevo México
Todos los pacientes tuvieron trauma cerrado espinal o lesión medular y fueron transportados directamente al hospital desde la escena. ¿Qué pasa si dejamos de inmovilizar? Pues parece que hay menos discapacidad neurológica en los pacientes no inmovilizados en Malasia y la inmovilización por hospitalaria tiene poco o ningún efecto en las consecuencias en pacientes con trauma espinal no penetrante. Es decir, que les estoy queriendo decir que lo que pasó, pasó, o sea que poco o nada se puede evitar. Alejo, ¿usted cómo puede demostrarme de forma indiscutible que la lesión se dio porque no se inmovilizó el paciente? Porque finalmente es improbable que una lesión completa medular se haya llevado a cabo como consecuencia de la falta de inmovilización. Y es que muy poquitas, realmente muy pocas lesiones van a ser lesiones en las que no haya la posibilidad, bajo ninguna circunstancia, de poder intervenir de alguna manera, o más bien que la intervención específica sea la que disminuya la posibilidad o el riesgo de la lesión como tal. Entonces, hemos avanzado desde el clearance de la inmovilización espinal, donde nos decían que si habían algunos aspectos necesariamente los teníamos que tener en consideración. Esto ocurrió en algún momento y se utilizó por las direcciones médicas en Norteamérica. Luego empezamos a avanzar a utilizar otros exámenes que traen consigo algunos aspectos relacionados con déficit y algún estándar es inmovilizar siempre. Si hay alguna duda, siempre inmovilice, eso creíamos antes. Y se hablaba de una cosa en la que hoy tenemos bastantes dudas, y es que realmente si, a qué se le denomina una lesión distractora y si las lesiones distractoras deberían inmovilizarse, es aspecto clave. Seguíamos avanzando también en algunos aspectos y esos aspectos se relacionaron con dos cosas que les quiero contar. Hubo un par de estudios a principios de los años 90 que se llamaba el estudio Nexus y había otro estudio que se llama el CT Canada Spine Rule. Y les quiero contar, esos estudios no fueron realizados para inmovilizar o restringir movimientos cervicales. No, 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 no. Esos estudios fueron hechos para decidir a qué pacientes en los años 90 se les tomaban radiografías cervicales, a qué pacientes se les tomaban 3 placas, porque para ese momento de la vida solamente había la posibilidad de manera amplia de tomar placas. Entonces se tomaba una radiografía anteroposterior con boca abierta para evaluar la apófisis odontoides y se tomaban placas, una lateral y una P normal. Para eso fue ese estudio. Entonces, cuando a uno le dicen inmovilice o restrinja el movimiento basado en Nexus, pues uno tiene sentido y nunca lo tuvo, porque es que Nexus no fue desarrollado para eso. Que les quede claro que el estudio de Intertrauma Nexus o Nexus fue diseñado para pedir o pensar a quién pedir las radiografías. Ay, Alejo, pero es que eso se relaciona. Pero por supuesto que se relaciona, pero es que nunca se hizo un estudio formal para saber si es que realmente eso se podía trasladar o se podía utilizar con ese propósito. Y se utilizó en muchos escenarios. Así que téngalo en consideración. La tabla espinal no se considera estándar de cuidado en la mayoría de los casos donde se sospecha lesión espinal. Inmovilizar o no inmovilizar, esa es la pregunta. Pues bueno, quizás aquí le fue mejor por la tabla. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con las tablas espinales? Yo tengo muchas, ¿qué puedo hacer? No, yo le tengo ideas. Hay muy buenas posibilidades para que utilicen el exceso de tablas. Hay muy, muy buenas posibilidades para colgar ropa, es una buena idea, para hacer banquitas, cualquier cantidad de posibilidades. Eh, Esto era lo de la regla canadiense. La regla canadiense no fue diseñada para hacer restricción de movimiento. Miren, para radiografías. Así que, por favor, si lo usan todavía, lo de la regla canadiense, o si usan todavía Nexus, olvídenlo, por favor, que para eso no está diseñado. Y los criterios de Nexus no son útiles, y menos aún la conocida y nunca bien ponderada lesión distractora. ¿Qué se usa hoy en día? Con esto voy a terminar. Los criterios para la restricción del movimiento vertebral que fueron en consenso del American College of Emergency Physicians, de ACEP, de NAMSP y el American College of Surgeons, dice que hay indicaciones para restricción eh, del movimiento cervical cuando el paciente tiene disminución en la escala de coma de Glasgow y un politrauma, cuando tiene evidencia de intoxicación, cuando hay dolor o sensibilidad en la espalda, cuando hay signos y síntomas neurológicos focales, cuando hay deformidad anatómica en la columna vertebral o cuando
parece que hay lesiones distractoras. Hay gente que no está de acuerdo, pero eso es lo que dice el consenso. Yo les presento lo que dice el consenso. Pero, por ejemplo, en el consenso argentino, las lesiones distractoras no hacen parte de las consideraciones que tienen presentes. Yo pienso que uno debería en los pacientes con traumas mayores y graves tener algunas restricciones, pero no necesariamente ser tan taxativo. En el trauma penetrante no se recomienda, se lo repito una y una vez más, en los pacientes pediátricos la edad no debe ser el único factor para decidir la aplicación y debe considerarse si el niño puede proporcionar una historia confiable, la colocación del collar, si el niño presenta dolor en el cuello, déficit neurológico, estado mental alterado, está con una de esas características espasmódicas llamadas tortícolis, o está involucrado en una colisión vehicular de alto riesgo, pues debería ponérsele un collarín. Y la implementación nos hace pensar en usar dispositivos como tablas cuando sea necesario para la extracción, camillas tipo scoop, férulas de vacío y camillas de la ambulancia, prefiriendo por supuesto la camilla de la ambulancia. Hay que asegurar que el paciente esté bien sujeto para limitar el movimiento y los hospitales deben retirar esos dispositivos tan pronto como sea seguro después de la llegada del paciente. La importancia es que la adecuada restricción es crucial para prevenir movimientos innecesarios y posibles daños adicionales en pacientes con lesiones espinales potenciales. Estos fueron algunos de las referencias que he utilizado y bueno, esto es lo que hay ahora, que lo que hay es más preguntas que respuestas, porque finalmente lo que tendríamos que tratar de hacer es ser muy racionales y tratar de darle prioridad a lo importante y es manejar desde todo punto de vista las complicaciones y manejar desde todo punto de vista lo que tenemos que manejar, la vía aérea, controlar el sangrado, descomprimir el neumotórax, importancia a lo importante. Así que no sé si el Capi está por acá con nosotros. Estoy. Vale, muy bien. No sé si tengas otra parte más para que agreguemos o si vamos a arrancar de una vez con la sesión de preguntas. Bueno, listo, Alejandro. Me pareció fantástico todo esto. A ver, yo tengo como algo también importante es, yo les muestro aquí dos o tres cositas que tenemos que mirar eh, entrando en la parte de las evaluaciones y de lo que tenemos que hacer. eh, Voy a adelantar algunas cosas porque ya tú me las dijiste. eh, Todo esto de preguntarle al paciente que por favor no mueva la cabeza, pero ya la ha movido cantidades de veces, que ya no, tenemos que cambiar ese procedimiento. Y otra cosa importante que tenemos que pensar es que normalmente siempre estábamos entrando al paciente y llegábamos al paciente por detrás. Y lo primero que hacíamos era agarrarle el cuello, ¿sí? Y eso es lo que se ha visto por mucho tiempo, cójale el cuello al paciente. Pero en ese momento, esa persona que está encargada del manejo del trauma, llámese paramédico, llámese técnico en urgencias médicas, llámese bombero con primeros auxilios básicos, digamos que pierde cualquier cantidad de contacto y de posibilidad de evaluación de pies a cabeza, hacer una evaluación primaria del paciente, determinar si hay un atrapamiento de los pies, si hay, no puede hacer una exploración de ver si tiene alguna lesión, se ve algún colorado, alguna deformación en una pierna, una posible hemorragia interna, una cantidad de cosas. Lo pierde porque está ahí pegado y le han dicho, usted no se puede mover de ahí porque no puede soltarle la cabeza. Y entonces hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta. Voy a compartir aquí algunas de esas diapositivas desde el punto de vista del rescate como tal. Ok, aquí, aquí. Bueno, creo que ahí lo están viendo. No, espérenme un momentico. No, aquí, ok. Entonces, dentro de las funciones, de todo lo que tiene que hacer el paramédico cuando está entrando al vehículo es, uno, tratar desde antes de hacer un contacto verbal y visual con el paciente, encontrar su manera de responderle, de ver si está enfocado espacialmente, si está bien ubicado, qué le puede ayudar a decir qué tiene atrapado, qué no tiene atrapado, qué le está doliendo.
ya acuérdese que decirle, vea, somos del cuerpo de bomberos XX y venimos a ayudarle, eso ya sobra porque esa persona está alterada emocionalmente. Entonces, eso que hemos enseñado por muchos años, ya esa palabrita quitémosla de ahí, simplemente él sabe que tiene un bombero al frente y que seguramente sabe mucho y a veces sí sabe mucho y puede que a veces no, pero tiene que asumir y uno se tiene que ganar la confianza del paciente, ¿no? Hay una parte en el estudio de Nexus, perdón, en el estudio de Exit de Inglaterra, también hablando de todas estas restricciones y de toda esta movilización, restricción vertebral, hablaban de que los pacientes se sentían muy bien cuando el paramédico les hablaba, les conversaba, les decía todo lo que estaban haciendo, por qué se estaba haciendo determinados procedimientos, y eso le daba a ellos más tranquilidad y más confianza de que estaban con alguien que sabía que estaban haciendo las cosas bien. Entonces es muy importante esa comunicación con el paciente. Tenemos que tratar de la colocación de oxígeno lo más pronto posible, dependiendo de la escena. Muchas veces podemos accesar por la misma ventana, inmediatamente colocarle oxígeno. Otras veces la posición de los vehículos del escenario es complicada y nos demoramos, pero acordémonos que ya teníamos un tiempo grande entre la llamada y el arribo, en que el cual ese paciente posiblemente por su mismo estado alterado puede tener cierta deficiencia de oxígeno como tal. Determinar por dónde vamos a entrar, por dónde va a entrar la persona, ojalá sea por la parte eh, más distante del paciente para que pueda tener facilidad de accesar y, lógicamente, empezar a hacer una serie de funciones. Estas funciones las tiene que hacer siempre y cuando no haya determinado que existe una hemorragia exsanguinante, porque las estadísticas sí han mostrado ahora que la mayor fuente y la mayor causa de mortalidad en un accidente vehicular es cuando existe una hemorragia exsanguinante, cuando tenemos una ruptura de grandes arterias, donde la persona se nos está yendo, se nos va y si no la atendemos rápido y controlamos eso, hacemos un control de esa hemorragia, que ahí es muy bueno que todas las personas tuvieran el entrenamiento del stop the bleeding, el parar la hemorragia, que en cada uno de sus países seguramente tienen personas que lo pueden hacer y que también se puede hacer bastante fácil con algunos simuladores con espuma y demás, como lo hicimos la otra vez en San Martín de los Andes, donde se le enseñó a la gente esos procedimientos que son importantes. Si tiene una hemorragia, primero hay que trabajar eso. Si no, ya empieza uno a lo que es crear todo un espacio interno, quitar la llave, es decir, hay que apagar el carro, hay que poner el carro en apagar el motor, poner freno de emergencia, todas estas cosas que nos ayuden también un poco a que el carro se quede quieto, ¿no? Determinar bien toda una evaluación de pies a cabeza, cómo están los pies. Recordemos que los pies se nos pueden quedar atrancados y podemos tener muchas ganas de sacar al paciente, pero si los pies están metidos dentro de los pedales, lo que vamos es a generar de pronto más daño. Entonces ahí también es importante unos aspectos de saber manejar los asientos, cómo se corren los asientos, cómo se mueven para adelante y para atrás. Muchas veces esos mecanismos quedan trabados, los respaldares. Y ahí también venimos a otro cambio y es que antes nos decían cuando llegue desconecte la batería. Y no, la batería no se puede desconectar tan rápido. La batería tenemos que esperar a que de adentro nos informen si los asientos son eléctricos, si se pueden mover, porque si no, si desconectamos la batería, va a ser más complicado desplazar esos asientos. Y lo otro es también el levantamiento del volante. Ahorita la mayoría de los vehículos tienen un dispositivo, ya bien sea mecánico o electrónico, que permite levantar el volante unos 10-12 centímetros, con lo cual esa distancia es bastante interesante y necesaria cuando necesitamos crear espacio adentro para poder manipular bien el paciente. Entonces, es importante que conozcamos todo esto, que conozcamos cómo son las distintas partes de los asientos, las bolsas de aire que tenemos en los asientos, los sistemas de los pretensionadores de cinturones. Todas estas cosas las debe conocer el paramédico, aparte de la gente de rescate también. Entonces, aquí viene un llamado a que muchas veces la gente de SAMU, de los servicios,
de emergencia, se quedan afuera esperando a que los bomberos le saquen el paciente y se lo entreguen ya empaquetado y movilizado como una momia, como decía Alejandro. Pero las personas, los médicos, urgentólogos, eh, paramédicos, deben también entrar al vehículo y no solo atender el paciente, sino antes organizar muy bien toda esa parte interna y poder controlar todo y generar un buen espacio para una buena manipulación. Es importante también empezar a mirar bolsas de aire que estén activadas o no. Por ejemplo, en esta foto se activó la bolsa de aire del conductor, pero la bolsa de aire del pasajero está todavía eh, con posibilidad de una activación por algún efecto, algún golpe, algún problema que pueda tener. Entonces, tenemos que mirar eso, tenemos que ver el atrapamiento, en qué nivel está, atrapamiento físico uno, físico 2. Todas estas cosas necesitamos saberlas antes de pensar en cómo lo vamos a sacar. Y bueno, voy a adelantarme aquí un poquitico, permítame un momento, dejo de compartir y voy aquí a otra partecita. Quería comentarles que también es importante, y es que muchas veces cuando nosotros inferimos y vimos lo de la cinemática del impacto, entonces siempre nos asociamos con lo que hay ahí afuera, ¿sí? Con el impacto que fue frontal, que fue lateral y demás. Pero resulta que nosotros también tenemos que evaluar los posibles traumas que se crean por golpes con objetos o partes de las cosas que se llevan dentro de un vehículo. Además que tenemos que limpiar toda esa área para poder sacar al paciente. Sí, hace muchos años nosotros nunca trabajábamos los asientos, ahora hay que trabajar los asientos, hay que reclinarlos, hay que cortarlos, hay que saber cómo los desarmamos para poder crear un buen espacio interior para poder sacar a la persona en su perfil neutro, cabeza, tórax, ¿sí? Entonces es importante. Entonces aquí como vemos, por ejemplo, este señor llevaba maletas, iba para la playa, llevaba una cantidad de cosas, y entonces todo eso va a implicar muchas cosas. Y vemos un claro ejemplo de que cuando la gente va en su forma, en su plan de paseo, siempre la niña adelante o la persona adelante, el acompañante, le gusta poner los pies sobre la parte del tablero, y eso es lo que pasa cuando hay un accidente y los pies le van a quedar ahí rompiendo el parabrisas y va a tener fracturas de pelvis y cadera y demás. Entonces, tenemos que mirar eso, y esta parte es importante por lo siguiente. Aquí vemos como un estudio que se ha hecho de cómo varía el peso de los distintos objetos que podemos tener dentro de un vehículo normal, sin mayor complicación, a 50 kilómetros o a 90 kilómetros cuando se frena. En la parte superior tenemos, por ejemplo, un ordenador portátil, un computador, pesa 2.2 kilogramos. Si el impacto es a 50 kilómetros, si se frena estando a 50 kilómetros, ese ordenador va a pasar de 2.2 kilos a ser el equivalente a 85 kilos. Con lo cual un golpe de 85 kilos en la cabeza nos va a generar también unas heridas que de pronto no están dentro de nuestro criterio cuando pensamos que había habido un choque de frente, y entonces encontramos que la persona tiene en la parte posterior de la cabeza, tiene un impacto. Pero si es a 90 kilómetros, ya es como si fuera un oso pardo europeo, el impacto de 275 kilogramos. Y así vemos como, por ejemplo, un tetero, un biberón lleno, que pesa 405 gramos, cuando se frena a 50 kilómetros, queda el equivalente a 15.5 kilogramos de peso. Y si es a 90, es el equivalente a una oveja de 50 kilogramos. O sea que un golpe de algo que pese 50 kilogramos sobre la cabeza de nosotros, pues va a ser posibilidades de generar traumas a nivel de cráneo y demás. Y este último es muy interesante, se llama el efecto elefante,
y es que a una velocidad de 60 kilómetros, una persona que pesa 75 kilos, va a golpear el asiento delantero. Acordemos que normalmente los de atrás no van a llevar cinturón de seguridad, con una fuerza equivalente al peso de un elefante de 4.2 toneladas. O sea, el impacto es supremamente fuerte. Esto que nos dé una idea también y que nos sirva a nosotros dentro de la vida cotidiana a tratar de tener las cosas lo más prolijas posible para evitar que tengamos que frenar intempestivamente y cualquiera de los objetos que tenemos dentro del vehículo van a salir impactados con una fuerza de impacto bastante grande. Así que es importante que tengamos eso. Y quiero retomar un poquitico el tema que comentó Alejandro de la autoexplicación o la autoextracción de la persona. Este es un tema que ahora se está tocando, digamos, en los últimos 2 o 3 años. En los últimos 2 años ha sido con mayor intensidad, que lo hemos empezado a evaluar también a niveles internacionales con la Organización Mundial de Rescate, eh, de que cómo tratar de que esto no se vuelva, primero que todo, un modus operandi de que, bueno, no, saquémoslo porque no le va a pasar nada, o un problema legal, o un problema para que en los hospitales no le reciban ese paciente, porque si el paciente sale caminando, uno le puede ayudar caminando, lo siente en la camilla, lo lleva sentado en la camilla, eh, sale más cómodo, llega al hospital con él. ¿De dónde viene? De un accidente vehicular. Y no viene sin cuello, y viene sin tabla, y no viene amarrado, posiblemente le van a decir no se lo recibo, o le van a poner todos los problemas del mundo. O después va a llegar el abogado y va a decir, mire, es que mi paciente, mi cliente quedó con un dolor en la espalda y eso fue porque usted no lo sacó en la tabla y porque usted no le puso el collar y porque es que todo el tiempo ha sido de que hay que ponerle collar y ponerle tabla. Entonces, es un tema muy delicado, muy complejo, que va a exigir muchos años, primero de mucha más evidencia, aunque el, eh, el trabajo de Nexus, perdón, el de Exit de Inglaterra, tiene muy buena información, ya que tiene, por ejemplo, hicieron un estudio con 43.633 pacientes en 6 años, y de esos 43.600 pacientes solo hubo 232 pacientes con daño severo del cordón espinal. Eso equivale al 0.5% de pacientes que tenían daño severo. Eso nos quiere decir a nosotros que realmente las lesiones severas por problemas en la columna son de muy baja incidencia, ¿sí? Y seguramente de esos 43.000, casi todos fueron metidos en una tabla y inmovilizados cuando no se necesitaba posiblemente. Y lo otro que habla este estudio, que lo pueden encontrar en internet, es el proyecto Exit como salida, es que se trata es de disminuir, se está tratando es que se disminuya mucho el tiempo de permanencia de los pacientes en el área, en la escena. Por lo tanto, se trata de determinar si se necesita hacer algún procedimiento de rescate, es tratar de simplificar en lo más posible las técnicas, hacerlas más eficientes y que los rescatistas trabajen mucho más rápido y más eficientemente para tratar de que no se quede tanto tiempo el paciente en esa zona. Y como decía Alejandro, encontramos muchos trayectos largos de desplazamiento entre la escena y el siguiente hospital de referencia o algo, y entonces eso también tenemos que pensarlo. Todavía en Latinoamérica no estamos con la mentalidad
del helicóptero que lo llamamos y nos aterriza. En Brasil sí lo están usando bastante. En Brasil usan bastante los helicópteros medicalizados para la atención de accidentes vehiculares. Todos los días ve uno videos de ellos trabajando muy eficientemente, pero en muchos de los otros países todavía eso es un sueño muy hipotético. Así que parte de las cosas también es que hablan ahí de que se autoriza en este se autoriza que durante el proceso de tratar de hacer una liberación y una creación de espacio para poder sacar bien a esta persona, se permite ya, se considera que si hay necesidad de colocación de oxígeno, de analgésicos, de líquidos intravenosos, eh, de ácido tranexánico, dentro del vehículo se pueden realizar y ya se han realizado muchos en Costa Rica. Yo sé que con este ácido funcionan muy bien y lo manejan muy bien. Lógicamente, eso implica que haya un médico ahí, que son ya procedimientos avanzados que tiene que ser a través de los médicos, ¿no? Eh, la descompresión de un neumotórax también está ya hablándose de que se puede realizar dentro del vehículo como tal. Lo mismo, pues, lógicamente, la compresión por una hemorragia. Así que hay muchas cosas de estas que nosotros tenemos que ir pensando y que este es un tema que va a dar para mucho hablar con el tiempo, porque es cambiar todo un paradigma que llevamos mucho tiempo. O sea, yo llevo 35 años, 40 años, y desde que empezamos esto hace 40 años estamos hablando de que había que inmovilizar el cuello, hay que tener el cuello, es lo primero el cuello, mucho cuidado con el cuello, en fin, ¿sí? Y nos olvidamos de otras cosas. Y ahora tenemos que olvidarnos, entre comillas, del cuello, hacer una evaluación y determinar, más aún, como decía Alejandro, se determinó que la persona puede salir más fácil y la persona, cuando está con su nivel neurológico adecuado, completo, ella misma restringe su propio movimiento del cuello porque sabe que le está doliendo de pronto. Entonces muchas veces la misma persona sale con mucho más cuidado y cuida más su cuello que lo que va a hacer otra persona de pronto que agarrándolo, que de pronto, y lo hemos visto en los entrenamientos, las personas lo agarran muy duro, le hacen tracción hacia arriba, que porque había que hacerle tracción hacia arriba para que las vértebras se separaran un poquitico. Bueno, una cantidad de cosas que en su tiempo se hablaba. Así que es un tema muy interesante. Creo que han habido algunos comentarios aquí en esta parte del chat que sería interesante ahorita que los miráramos. Y tengamos en cuenta por ahora, que no tenemos nada más que cuando tengamos unos escenarios donde hay mucha energía, donde hay mucha deformación, donde la única manera que nos facilite de pronto sacar el paciente es usemos la tabla. Ok, no la dejemos de pronto todavía colgada por ahí para poner lámparas encima o la ropita. Usémosla simplemente como un vehículo, como un sistema para yo sacar a esa persona de ahí lo más rápido posible y colocarlo en una buena camilla, que ahí tenemos otro trabajo interesante. Cómo son nuestras camillas, cómo son nuestras colchonetas y llevarlo ahí mucho mejor que no llevarlo totalmente amarrado en estas tablas. Y lógicamente, si la podemos pasar a una camilla vacío, mucho mejor. La gente va a decir, no es que son muy costosas. No es costoso, simplemente es una manera mucho más cómoda de que se adapte a la anatomía que tenemos cada uno de nosotros y que tiene el paciente. O si ya estamos con el nivel de poder comprar un striker de estas, pues interesante, pero son más o menos unos 30 o 40 mil dólares que puede valer este striker que tiene motor, que tiene 27 posiciones diferentes en las cuales yo las puedo poner y que es la que se está usando mucho aquí. ¿Por qué? Por un factor también de ergonomía para los paramédicos que tienen que trabajar y que tienen que movilizar personas súper obesas durante una jornada
una guardia de 12 horas, por ejemplo, de 24, le tiene que hacer 16 o 20 traslados y que definitivamente las otras camillas no lo dan y habían los problemas problemas lumbares y demás. Así que es más por esa parte y es una economía desde ese punto de vista, ¿no? Así que bueno, creo que eh, tuvimos aquí un buen tiempo. Queremos oírlos a ustedes, preguntas. Así que quedamos ya pendientes antes de dar una última cerrada. Voy a dejar de compartir y quedamos entonces Mm. pendientes a ver. Gracias, Oscar Alejandro. Bueno, tenemos preguntas muy interesantes, pero también tenemos muchas risas porque definitivamente, Alejandro, sí, nos hiciste reír. Yo estoy entre verme la película de, ¿cómo se llaman? Los que ponían los cuellos, De los X-Men, de los el X-Men. Sí, maestro, eso está bien. correctamente. O ver El Anita, Exorcista para la claridad. para antes de responder las preguntas, había una aclaración importante que hacer en las preguntas que había en YouTube Sí. sobre la técnica o sobre el protocolo de la regla canadiense, sí, Spinal Rule, que había sido validada prehospitalariamente. En el British Medical Journal, en el año 2010, se publicó un artículo donde 12 sistemas prehospitalarios canadienses valoraron la escala, tratando de establecer si se podía utilizar en términos prehospitalarios y se publicó en el 2010. Y les quiero contar que es un estudio que tiene muchos sesgos porque queda establecido que los médicos y los paramédicos no siguieron la escala con detalle y porque el estudio no finalizó por falta de financiamiento. O sea que realmente no es un estudio que valga la pena tener en consideración. Y había alguien que decía que la TLS recomienda la regla canadiense. Sí, la recomienda para tomar imágenes, no para restringir el movimiento del cuello, que son dos conceptos diferentes. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. El libro de ATLS evidentemente necesita tener una regla predictiva para saber a quién someto a imágenes. La regla canadiense para someter a los pacientes a imágenes es una buena medida y de hecho hay estudios que han comparado Nexus con la regla canadiense, pero no para el escenario prehospitalario. Uno tiene que tratar de desarrollar la capacidad de soltar, de poder entender que uno no se puede aferrar al conocimiento porque hay nuevas cosas que van surgiendo. Bueno, gracias, Alejandro. Si no tienes alguna otra consideración, entramos a las preguntas. Preguntas. Ahí, perdón. Sí, preguntas de una. Ok, ok, perfecto. Bueno, creo que las preguntas están ahí, aquí generalmente para los dos. En YouTube también hay, a propósito de que comentabas de la pregunta que había en YouTube, el comentario, Daniel Pinzón comentaba que pregunta, ¿cuál es la indicación del uso del collar cervical? Y cuando entrenamos brigadistas, primeros respondientes y personal Lego, el del collar cervical y la FEL. Yo voy a responder y con una pregunta, una respuesta muy impopular, y es muy impopular porque cuando no hay mucho que ofrecer, hay que ofrecer inmovilización. O sea, cuando usted no tiene mucho que enseñar a quien no sabe mucho, pues a las brigadas de emergencia los ponen a subir y a bajar escaleras con una tabla de espina larga durante horas y horas y constituyen eso como un entrenamiento. Lo básico para lo que está diseñado y cuál es el propósito fundamental. Por ahí había una pregunta relacionada a cómo uno trasladaba a un paciente que tenía una lesión durante un periodo prolongado de tiempo cuando teníamos que hacer traslados prolongados en campo, por ejemplo. En área Y hay- remota, sí, ahí mismo en exacto. YouTube, correcto. Hay unas camillas que son flexibles que pueden ser utilizadas y hay algunas lonas y algunas parales que son desarmables que sirven para cuidado prolongado de campo para extraer pacientes sin que necesariamente sea una tabla. Esas camillas de lona como tal tienen una buena forma de transportar y pueden ser una medida útil. Y para responder a lo de las brigadas, hay muchas otras cosas que enseñar. Control de sangrado, inmovilización de fracturas y todo lo que tiene que ver con prevención, con activación del sistema de emergencias, con el reconocimiento temprano del paciente críticamente enfermo y no horas y horas y horas de camillaje, que realmente poco o nada van a contribuir a la reducción de la mortalidad. Perfecto. Eso con respecto a preguntas de YouTube. Vamos a darle chance a preguntas que nos compartieron aquí en el aula de Zoom. Carlos Eduardo hablaba de cuáles son las recomendaciones para la inmovilización en SCOOP y luego en camilla de vacío. Bueno, funciona exactamente igual. Cuando les mostré las recomendaciones que hace
el Spinal Motion Restriction, los 5 puntos, son los que se tienen en consideración y uno usa lo que tiene disponible. Como decía el Capi Oscar, pues lo deseable es tener las camillas de vacío, pero no siempre van a estar disponibles y además no son muy eficientes cuando los lugares tienen climas extremos por debajo de -15 grados centígrados porque no se logra un vacío muy eficiente y eso está ampliamente demostrado. Eh, entonces, en ese caso en particular, cuando quizás no sean muy operativas, hay que utilizar lo que haya disponible, precisamente atendiendo a esa respuesta. Lo que voy a hacer es que cuando montemos el video voy a dejar un enlace a un Drive donde les voy a compartir algunos de los artículos, algunos de las cosas que utilizamos para revisar este webinar, para que las puedan leer de nuevo, las puedan revisar con detalle y les puedo entregar también un resumen de la declaración de posición del Spinal Motion Restriction para que la puedan tener como a la mano y la puedan estar consultando con frecuencia. Gracias, Alejandro. Para cerrar como esta porción con el tema de las camillas, hay una última pregunta en ese mismo segmento. Si las Ferno, la hace Carlos Eduardo López, si las Ferno Proflex vienen con colchón como de Memory Foam, ¿estos colchones están bien? Yo no soy amplio conocedor de las marcas. Yo sé que las camillas, tanto Ferno como Striker, y hay algunas otras marcas que tienen ese tipo de tecnologías, es lo que se espera, pero yo no conozco en particular el modelo al que hace referencia. Yo me alcanzo a imaginar que es uno de los modelos modernos de Striker y son perfectamente útiles para ese propósito. Y es precisamente más allá de lo que hablábamos de algo que se considere como un lujo, creo que es una necesidad para que empiece a existir en Latinoamérica. Eso no solamente provee confort, sino que también puede disminuir lesiones y demás y termina siendo útil en esos traslados tan prolongados que tenemos acá. Perfecto. Hay un Eh, comentario. ahí, Adelante, Oscar, dale. ahí hay una cosa importante, es la colchoneta, por ejemplo, el Striker, tiene una forma especial, tiene una forma cóncava que ayuda mucho a que el paciente quede, digamos, con cierto restricción de su movimiento, de que no se mueva para los lados. Las camillas que normalmente, las colchonetas que normalmente se usan en la mayoría de las camillas de ambulancia son totalmente planas, es una espuma común y corriente plana, algunas un poquito más gruesas, un poquito más amortiguadas, pero no tienen esta serie de curvaturas que están perfectamente definidas y se ven bien definidas en la camilla Striker, que lo que ayuda es eso y es lo que se ha dicho y se dice de que colocar a un paciente en una camilla de estas, Striker, casi que no amerita la colocación del paciente en una camilla vacío. Y esto también tiene que ver, como mostraba Alejandro ahorita, de la parte de las personas muy obesas. Aquí en Estados Unidos existen camillas casi que son dobles de ancho para poder llevar a ese tipo de pacientes eh, que no se salgan de la camilla como tal. Entonces, hay que ir pensando también en eso, en que en muchas de las ciudades, grandes ciudades de Latinoamérica, podemos encontrar personas obesas y que va a ser muy complicado su movimiento. De hecho, hay veces que hay que hasta hacer procedimientos con cuerdas y izarlos y demás, y usar una especie como de triángulo de arnés de evacuación para poderla sacar, porque se vuelve supremamente difícil su manipulación. Pero ese tipo de colchonetas son esos, simplemente se está tratando de que sean mucho más firmes y más de esa forma, digamos, con cierto nivel de curvaturas que retengan más al paciente. Vale, Oscar. Alejandro, ¿tenías algún comentario adicional o avanzo en otro segmento? Perfecto. Ok. Vamos a entrar a un segmento que yo creo que está relacionado directamente con los procedimientos en la respuesta a un incidente de tránsito. En YouTube, Fernando Espinosa preguntaba cómo se evacúa una persona que ha sufrido un accidente vehicular frontal y que el vehículo está en llamas. El CAPI le puede contar, pero primero la seguridad. Si yo puedo apagar el vehículo, que es lo que intentaré hacer, porque se supone que en las maniobras de rescate
generalmente va un camión que tiene la posibilidad de hacer extinción o utilizar un extintor grande de polvo químico seco, bueno, o la técnica que se prefiera o que se tenga disponible, habrá que hacerlo. Las maniobras heroicas de las extracciones rápidas y demás, bueno, son cuestionables, pero finalmente ahí prima la vida. Yo no tengo tanto que ponerme a pensar y tengo que tratar de preservar la vida de mi paciente y la mía. Pero el experto es el CAPI, por supuesto. Adelante, CAPI. Ujú. Sí, sí, sí. La Gracias, pregunta era Alejandro. para él. Dale, Oscar. Sí, o sea, indudablemente lo primero es control de riesgos y el principal riesgo ahí es el incendio, primero que todo. Entonces, tenemos que controlar el incendio con los mecanismos que tengamos. Normalmente el camión siempre va a llevar agua. Vamos a tratar con agua. Si tenemos agua con espuma, le aplicamos espuma. Si tenemos un extintor grande, también lo podemos usar. En todo caso, es controlar primero eso. Acordemos que siempre que hay un impacto, las puertas de los vehículos son muy precisas una con otra. Entonces, cualquier medio de formación de la puerta va a hacer que esa puerta quede atrancada y va a tener un atrapamiento mecánico el paciente. Puede que él no tenga nada, pero no va a poder abrir la puerta. Vamos a tener que usar una barra Halligan, o vamos a tener que bajar un separador, o vamos a tener que tener un cortador, o cualquier herramienta que tengamos que usar. Ahorita las de batería son mucho más rápidas, ¿sí? Pero no en todas partes hay la batería, entonces hay que poner la bomba, prenderla, conectar la manguera, etcétera, etcétera. Pero hay que garantizar primero que la zona esté segura. Y después de garantizar que la zona esté segura, tenemos que inmovilizar el vehículo. Vehículo no se puede trabajar en un vehículo que no esté totalmente estabilizado, completo, estabilizado, que no se mueva para ningún lado, que no represente un peligro ese carro. Así que esos son tiempos consumidos. Eh, pero ante todo es la seguridad de control de ese incendio, porque si no, vamos a quedar todos nosotros ahí también involucrados, no vamos a poder hacer una maniobra de Redutec que nos la muestran y la enseñamos, pero que a veces es muy difícil hacerla por la que la puerta no abre muy bien y todo esto. Entonces, es bueno conocer las maniobras, pero es muy poquitas las veces que lo podemos usar. Y en un momento determinado, en la parte de rescate también se habla de los planes de urgencia. Nosotros tenemos tres planes de trabajo: el plan de urgencia, el plan de emergencia y el plan completo. Y siempre el plan de urgencia es aquel plan en el cual ese paciente crítico ya se me puso tan crítico que el problema es de salvarle la vida. Ahí lo tenemos que agarrar como sea y sacarlo por donde sea sin necesidad de ningún tipo de equipo, porque va a priorizarse la vida contra la estética. Es decir, no importa que si lo saqué de un brazo y le acabé de fracturar el brazo o tuve una dislocación de hombro, pero el paciente lo logramos sacar. Que salió por los vidrios y no pudimos proteger los vidrios y se cortó el paciente en un brazo o en una pierna. Eso es menor a cualquier otra cosa. Entonces, esos son procedimientos que ya están también dentro de los protocolos de la organización de rescate y de actuación, pero son para cuando hay un peligro de la vida de ese paciente, más no un peligro para nosotros. Tenemos que ser capaces de tener la tranquilidad y la visión de que no vamos a correr nosotros ningún riesgo. Gracias, Oscar. Alejandro, en ese mismo segmento de procedimientos, Oscar Diego Quiñones en YouTube pregunta cuál sería el acceso inicial ahora, refiriéndose a lo que dijo el doctor, que el paciente ya estuvo moviendo el cuello, como la película del exorcista antes de que lleguen. ¿Cómo sería entonces el abordaje al paciente? Bueno, las dinámicas de rescate también las conoce muy bien el CAPI. Nos puede hacer una ilustración de ahora cómo se evalúa el acceso inicial a los vehículos. Lo que nosotros hacíamos históricamente es que alguien se aproximaba de forma frontal, llamaba al paciente y le decía mantenga la mirada sobre mí, alguien daba una vuelta alrededor del vehículo para establecer riesgos y para establecer un plan inicial de estabilización del vehículo. Pero Capi, ilústrenos qué se viene haciendo ahora que yo hace más de 10 años no hago rescate vehicular. Bueno, casi se va haciendo lo mismo, ya no se para uno de frente, sino que se para hacia el lado en que el paciente está mirando y empieza el nivel de conversación y de diálogo con él para tratar de averiguar lo que más se pueda.
Pero lo que primero tenemos que tratar de buscar es la entrada, y la entrada más fácil son las puertas. Entonces, lo primero que exploramos nosotros son las puertas. ¿Qué puerta se puede abrir? Entonces, si una puerta se abre, ya tenemos entrada fácilmente. No se pueden abrir todas las puertas. Ok, se puede quebrar un vidrio o hay un vidrio quebrado. Ponemos un protector blando alrededor, una manta, una lona, y podemos hacer el ingreso, ya bien sea de cabezas o primero los pies hacia el habitáculo del vehículo, eh, y podemos entrar. Lo que sí es importante es entrar y tratar, si no hay si no hay un pasajero en el lado del acompañante delantero, es estar en ese asiento para poder hacer quitarla ya, apagar el vehículo, poner freno de emergencia y hacer una primera evaluación de pies a cabeza del paciente y establecer ya las prioridades. Si las ventanas tampoco abren o está muy colapsado, ya tenemos que pensar en que los técnicos utilicen sus herramientas hidráulicas para abrir y reventar una puerta por cerradura o por bisagras, dependiendo cómo esté, y hacerlo. Y la última y la más complicada de todos, que va a demandar mucho más tiempo, va a ser la entrada por la parte posterior del vehículo, por lo que es el maletero, que ya es una entrada tipo túnel, que tenemos que abrir la maleta, voltear el asiento, el respaldar del asiento trasero y hacer un ingreso por ahí. Lógicamente, todo esto también va a tener diferentes aspectos. Sí, tenemos 2 pacientes y tenemos 3 pacientes, y ahí tenemos que hacer una evaluación, un triaje, para saber de esos 2 o 3 pacientes que tenemos en el carro, cuál es el prioritario que yo tengo que entrar a trabajar. Y muchos de esos, si son 2 o 3 pacientes, los vamos a tener muy cerca de las ventanas. O sea que algunos procedimientos, como control de una hemorragia, como colocación de oxígeno y demás, lo podemos hacer directamente a través de la ventana, sin necesidad muchas veces de entrar inicialmente. Así que esas serían como las facetas con las cuales podemos hacer el ingreso al paciente dependiendo de eso. Lógicamente, lo mismo. Tenemos que tener el carro estabilizado, porque si el carro está lateralizado, pues tiene una posición inestable. Cuando uno de nosotros entra al vehículo, le estamos agregando 80 o 90 kilos de peso al vehículo, y quizás con ese peso adicional el carro va a acabar de voltearse o va a acabar de irse. Entonces, por eso siempre hablamos de que hasta que el vehículo no esté completamente estabilizado, no podemos ingresar. Ahí es la importancia de hacer estabilizaciones primarias o estabilizaciones de emergencia en cuestión de 1 minuto, 1 minuto 10, 1 minuto 30 máximo, poder hacer una estabilización primaria sólida que permita un ingreso seguro del paramédico. Gracias, Oscar. Avanzamos, ya faltan pocas preguntas. Hay una pregunta de Víctor Villanueva. Dice, en el XABCD nos habla en la letra A de control cervical y vía aérea permeable. La pregunta es, en este protocolo universal, ¿obviamos el control cervical si no hay evidencia de daño cervical? Bueno, finalmente no es que necesariamente no se haga, lo que se está haciendo mucho hincapié es que no necesariamente hay que instrumentalizarlo. Uno puede hacerlo con el cuidado suficiente, y más aún cuando el paciente es un paciente colaborador. Entonces, no se obvia, por supuesto, hay que mantener algunas precauciones universales, pero quizás hay que empezar hoy a caminar sobre terrenos un poco más racionales, en el que quizás no valga la pena llevar a los pacientes inmovilizados como las momias que yo les hacía referencia, pero tampoco tomarlos cargados como las primeras imágenes que les mostraba en los años 60. Hay que ser un poco racionales y tratarlos con cuidado. Quiere decir ahora que finalmente vamos a descuidar esos aspectos, porque realmente si somos descuidados, sí podemos empeorar las lesiones, incluyendo las lesiones cervicales que eventualmente puedan llegar a ocurrir y que, aunque raras, pues van a ocurrir, como quiera que sea. Si estás expuesto a ellas, y si estás expuesto a mucho trauma y a la atención de mucho trauma, sin ninguna duda vas a tenerte que encontrar par de pacientes, 4 o 5 al año. Entonces, nada, ni tanto para un lado ni tanto para el otro. Hay que seguir prestando atención y haciendo las cosas bien hechas, de forma correcta, pero no estando convencidos que una tabla y un collarín cervical van a impactar en la mortalidad.
Gracias, Alejandro. Héctor Acevedo dice, la 10ª edición del PHTLS nos habla de la RM en criterios bien definidos como un Glasgow inferior a 15, parestesia distal, deformidad de columna y lesión distractora. La pregunta es, ¿ese es el criterio más acertado? Sí, Anita, desde la 9ª edición, incluso cuando la editamos para la 9ª y la 10ª, los editores de PHTLS, incluso de la 10ª edición, que es el doctor Warren Dorlac y otro editor adicional, tomaron en consideración las recomendaciones actuales, las que les expuse de los 5 pasos. Perfecto, gracias. Hay aquí un comentario que no, pues no sé, me imagino que se está refiriendo a la restricción, porque dice Javier López, estos principios han sido ya incluidos en el ATLS. Si es así, me imagino que son los principios de restricción. Si es así, ¿en cuál edición? Acá en Panamá tenemos constantes roces con muchos médicos que se alarman, indignan, entre otras cosas, y llegan sin inmovilizar por los criterios bien expuestos por usted. Son pocos los que se conocen en ese concepto, lo que se conoce en ese concepto. Hay diferencias sustanciales entre PHTLS y ATLS, y aunque los dos son del Comité de Trauma del American College of Surgeons, el prehospitalario hace parte también del Comité de Trauma, eh, y es un libro más hospitalario. Evidentemente hace las recomendaciones generales de restricción y las recomendaciones generales de imagen. Entonces, yo creo que no hay que angustiarse. Esto, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. La gente no se va a ilustrar de la noche a la mañana. Y tal y como pasa hoy con la restricción del movimiento cervical, ha pasado con la administración de oxígeno, ha pasado con la restricción de volumen en los protocolos de administración restrictiva de volumen. Vamos a tener que convencer al mundo entero que en la calle hay que transfundir. Eso no va a ser fácil. Nada de lo que hacemos prehospitalariamente es fácil, incluyendo ser un poco menos o ser un poco más liberales en la instrumentalización de la restricción vertebral, pero eso es un paso a paso que tenemos que llevar a cabo. Hay que educar a la gente, pero también nos tenemos que entrenar, porque si hacemos una mala interpretación de lo que leemos, escuchamos, también podemos estar cometiendo errores graves. Este tema es serio y en ese aspecto, pues yo pienso que América Latina no tiene una cultura también establecida de formación continua en muchos países. Yo me refiero específicamente al país donde vivo, en Colombia, y se los digo con todo el conocimiento de causa. Quizás sea uno de los países que menos formación continua lleva a cabo. Hay países que tienen un mejor nivel de formación continua, pero el caso de Colombia pues no es el caso más adecuado. Así que paso a paso se va solucionando esos inconvenientes. Sí, de todas maneras, aquí hay algunas preguntas que están relacionadas también como, y yo se las refiero a Nicolás y a otras personas que están hablando qué hacer. Entonces, hay una inversión enorme que hay que hacer y yo lo sostengo en toda América Latina. Hay que hacer en entrenamiento, hay que hacer en compra de equipos, hay que hacer en educación permanente, lo acaba de mencionar Alejandro. Creo que también hay un tema aquí, tenemos un vacío enorme con el tema de la toma de decisiones, el nivel de educación o de sensibilización también que tienen los dirigentes, quienes están liderando los procesos en nuestras instituciones, de qué es lo que hay que hacer para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones bomberiles o los socorristas en general o quienes están trabajando en la primera respuesta. Creo que no hay una sola respuesta, que hay muchos vértices en esta misma pregunta y que creo que hay un tema de cogestión y de corresponsabilidad. No solamente esperar a que nos den o esperar a que nos entrenen y a que nos indiquen, sino nosotros también solicitar las capacitaciones, estar actualizados. Creo que también hay un tema un poco de autoliderazgo también, ¿no? Y hay una responsabilidad enorme. Si estamos trabajando como primeros respondientes, pues entonces tenemos la responsabilidad de estar mínimo al día actualizados para poder responder de acuerdo a las circunstancias. Y creo que hay un tema de gestión enorme ahí, no solamente de recursos, sino también hay un tema de mucha voluntad, incluso voluntad política. Hay últimas dos preguntas, Alejandro. Una está relacionada con qué pasaría entonces con los accidentes de moto
y qué se puede inferir con los cascos en los accidentes donde hay motos implicadas. Esa sería la penúltima pregunta. Ok, es una muy buena pregunta. En una ciudad como en la que yo vivo, en Medellín, que cada vez se parece más a una ciudad del sudeste asiático, una ciudad de la India, donde hay más motos que habitantes, eh, la casuística es muy alta y la tabla de espina larga se ha convertido en una excelente herramienta para levantar a la gente del piso, llevarla a la camilla de la ambulancia y luego en la camilla de la ambulancia bajarles a la camilla de urgencias. No me cabe la menor duda. Yo lo hice cuando era paramédico y para mí fue una herramienta fundamental. El casco hay que retirarlo, no cabe la menor duda. No hay ninguna contraindicación para hacerlo y créanme que no existe ninguna forma mágica para evitar retirarlo. Nadie se lleva el tomógrafo con un casco, ni mucho menos, y si no se retira el casco no se puede asegurar la vía aérea. Incluso cuando los cascos son completos y no tienen forma de ser abatidos. Así que se retira el casco y se hacen las precauciones universales. A veces allí la tabla termina siendo útil o cualquiera de las camillas es útil para poder levantar al paciente del piso y facilita un poco la tarea, pero más allá de eso, pues como dispositivo de inmovilización ya sabemos cuáles son sus limitaciones y sus limitaciones durante el traslado. Y la última pregunta. En pacientes que manifiestan dolor de cuello y no hay deformidad, pero el paciente autolimita su movimiento, ¿valdría la pena hacer uso de collares cervicales blandos? Y con esa cerramos, Alejandro y Oscar. Muy bien, buena pregunta. Los collares cervicales tipo Thomas, que son los collares blancos, no son collares que estén recomendados o hayan sido validados para el trauma agudo. Son collares que se utilizan para restringir un poco el movimiento en pacientes con lesiones no graves como rectificación de la curvatura lordótica y algunas contracturas como consecuencia de traumas ya resueltos, pero no deberían ser utilizados en el momento agudo del trauma porque no hay ningún estudio que valide su uso de forma aguda. Así que no deberían tenerlo en consideración en el momento agudo. Si tienen collares de Thomas, eh, rellenen una almohada, regálenlos, hagan algo con ellos, pero no los tengan en la ambulancia porque no son útiles bajo ninguna circunstancia. Bueno, llegamos al Bueno, final. Bueno, Oscar Felipe, si tú tienes algo para comentar, Alejandro también, luego seguirías tú para que de manera de cierre nos vamos despidiendo de esta jornada tan interesante. Dale, Oscar. bueno, hay una pregunta de Onan Lagos sobre, te quería preguntar a ti, Alejandro, ¿qué opinión me merece la BOA, el uso de la BOA, que ahorita está Eh, empezando a usarse en Latinoamérica? yo la conocí cuando fui a España y estuve con la escuela del SAMU en Sevilla. Me pareció un dispositivo bastante útil para hacer extracción, me pareció muy interesante. Ya el Capi, Campillo y yo habíamos hablado de eso precisamente, que aquí históricamente hemos hecho algo parecido con las sábanas y habían funcionado bastante bien, pero en buena hora un dispositivo mejor diseñado creo que puede generar un poquito mejor de estabilidad. Eh, Tengo que revisar la verdad si hay algún estudio serio que haya comparado el desempeño utilizando la BOA, pero me parece que es pues, una muy buena idea. Me parece un dispositivo muy interesante y muy fácil de usar. Una última aclaración que me preguntaron sobre las férmulas de Cambridge y las férmulas de Oregon. No se usan por lo que les mostré en la presentación, porque restringen la capacidad pulmonar, porque no proveen mayores beneficios, porque alargan el periodo de extracción. Entonces, eh, yo no sé qué vamos a hacer con las perlas de Kendrick. Para algo han de servir. Ya buscaré cuál es su Gracias. mejor. Y Hay que, gracias, hay que Alejandro, que buscar. lo comentas, porque yo veo que le respondiste aquí al teniente Wilson Armando López, que estaba haciendo la pregunta del Kendrick, porque además lo que recuerdo de mi vida con este tema de rescate vehicular y de atención prehospitalaria, esa pregunta se mantiene, ¿no? El uso del Kendrick. Entonces, la quería traer aquí a todo el grupo y no dejarla, sacarla del chat, porque creo que es un tema muy visitado por primeros respondientes, el tema del Hay uso que del chaleco guardarla, Kendrick. hay que guardarla, hay que ver qué podemos hacer con ella, pero sí hay que guardarla. Y definitivamente, mira, yo creo que la BOA es un buen implemento. Aquí hemos estado empezando a usarla y en mis cursos la he estado usando para facilidad de desplazar el paciente sobre la tabla cuando estamos haciendo una extracción, minimizando la manipulación de las personas
de 2 o 3 que la agarren de un lado, que otro la agarra del otro, y con este tipo de sistemas trabajan muy bien. Hay otro nuevo que salió, que es el Ganso, es Guard, el Ganso Guard alemán, que también tiene un sistema bien interesante para facilitar la manipulación del paciente y el desplazamiento del paciente sobre la tabla. Y también vale la pena comentar de que existe una tabla que es curva, que es la de Rescate J de España. Es una tabla que viene también en la versión de media dorsal y tabla completa para adulto y pediátrico, que facilita, su facilidad es que permite por la curvatura colocar el paciente muy fácil en la tabla. Pero son pequeñas adaptaciones. Lógicamente, esta es una tabla de madera, tiene muy buenas protecciones, pero al final del día también se va rayando y demás, y hay que mirar muy bien esa parte de limpieza y de bioseguridad que por lo menos en las otras tablas plásticas normales que hemos usado de Lardal y demás, funcionan muy bien, pero es una buena tabla también que se está usando a nivel de los encuentros mundiales porque ha facilitado la colocación del paciente. Así que bueno, creo que hemos cumplido aquí con un proyectico que teníamos. Posiblemente esto va a dar para otras conversaciones más adelante. Los animamos a que estén atentos, estudiando y viendo qué podemos ir haciendo, qué podemos ir aprendiendo. Como decía Alejandro, no podemos tomar las cosas muy a la ligera, de decir, ok, entonces vamos a hacer autoestricaciones ya, ni tampoco los dos extremos, ¿no? Pero sí tenemos que evaluar muy bien hasta qué punto justificamos colocar el paciente, o bueno, si lo vas a colocar, no lo amarres tan fuerte, ¿sí? O sea, darle cierta libertad de movimiento para que el paciente se sienta un poquitico más confortable, sobre todo cuando los desplazamientos son muy largos. Aquí les dejamos las informaciones de los sitios de Instagram, de Alared, de Emergency Medical Training y de Rescue Masterclass, donde también estaremos pendientes de cualquier información que deseen. Este video lo vamos a sintetizar, vamos a organizarlo, vamos a sacar posiblemente sectores pequeñitos para que la gente los pueda ver y no tengan que ver 2 horas, 10 minutos seguidos, porque de pronto se va a volver un poquito pesado. Así que les agradezco de mi parte. Muchas gracias por la asistencia, tanto las personas que están aquí por Zoom como las personas que están en YouTube. Muchas gracias. Gracias por esa responsabilidad que nos dieron y esa creencia que tienen en nosotros desde Alared, desde Emergency Medical Training y desde Rescue Masterclass. Una feliz noche y Alejandro, te dejo para que te despides. Papi, muchas gracias a todos por estar con nosotros estas 2 horas largas de atención. Eh, Voy a comprometerme con Diana, mandarles a todos un resumen muy general de lo que hablamos, de la evidencia y demás, para que lo puedan consultar, lo puedan leer. Los bomberos que quieren bibliografía y quieren a poder profundizar y leer más, siempre a su servicio y a su disposición. Les agradezco enormemente y espero que con el CAPI esta no sea la última vez. Hay mucho de qué hablar. Latinoamérica merece un cambio real y ustedes lo que están haciendo tiene mucho valor. Ustedes podrían haberse quedado viendo el partido, que realmente estuvo emocionantísimo, por los laditos lo vi, pero ustedes estuvieron acá pendientes, estuvieron participando y eso tiene mucho valor porque de la forma en la que ustedes estudian y entrenan, de eso dependerá el pronóstico de las personas que están en las peores condiciones. Gracias por lo que hacen. Muchas gracias por entregar su vida y por el sacrificio en esa labor prehospitalaria que es tan difícil, que es a veces tan mal considerada y tan mal valorada, pero que para mí es la más importante. Yo no puedo hacer nada en la unidad de cuidado intensivo si mis pacientes no llegan con vida y eso se los debemos a ustedes y a su valioso trabajo. Así que nunca me cansaré de agradecerles lo que hacen, de sentirme muy orgulloso de lo que ustedes hacen y de nunca dejar de hacer todo lo posible para reivindicar el trabajo prehospitalario en Latinoamérica. Muchas gracias a todos y espero nos veamos en una
muy pronta oportunidad. Alejandro, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu humildad, por tu generosidad con todo lo que nos entregas, Oscar Felipe. Como siempre, gracias a ti también, a ustedes muchas gracias y hasta la próxima. Confío que sea muy pronto.